Continuamos en presencia del Señor y le pedimos al Señor su santa palabra para que nos ilumine en esta reflexión. Y les voy a leer de la carta de San Pablo a Tito. Actitud ante los falsos maestros. Porque hay muchos rebeldes, charlatanes, embaucadores, sobre todo entre los que proceden de la circuncisión, a quienes es necesario tapar la boca, pues transforman a familias enteras, enseñando lo que no deben por un vergonzoso afán de lucro. Ya dijo uno de ellos, profeta entre los suyos: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, estómagos perezosos. Y esa afirmación es verdad. Por esta razón, corrígeles con severidad para que se mantengan sanos en la fe y no presten atención a fábulas judaicas ni a preceptos de hombres que se apartan de la verdad. Todo es limpio para los impíos, en cambio, para los contaminados e incrédulos no existe nada limpio. Todo es limpio para los limpios. En cambio, para los contaminados e incrédulos no existe nada limpio, porque su mente y su conciencia están contaminadas. Declaran conocer a Dios, pero lo niegan con sus obras, puesto que son abominables y rebeldes, incapaces de toda obra buena. Tú, en cambio, habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, dignos, prudentes, fuertes en la fe, en la caridad y en la paciencia, que las ancianas asimismo se comporten como corresponde a los santos, que no sean ni calumniadoras ni estén dominadas por el vicio del vino, que sean maestras del bien, para que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, buenas amas de casa, sujetas a sus maridos, para que no sea ultrajada la palabra de Dios. Del mismo modo, a los más jóvenes exhórtales a ser prudentes, mostrándote tú mismo como modelo de buenas obras, en todo, pureza de doctrina, dignidad, predicación sana e intachable, para que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Los siervos que estén sujetos a sus amos en todo, procurando ser complacientes sin replicarles, que no les engañen, sino que den muestras de completa fidelidad en todo, para que hagan honor a la doctrina de Dios nuestro Salvador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues nosotros, a medida que nos adentramos más en la Cuaresma, cada uno llevamos esta experiencia cristiana de todas estas tradiciones que nos enseñan a aprovechar la oportunidad que Dios nos da de renovarnos y especialmente de adentrarnos en el corazón profundamente para que tengamos estas bendiciones que Dios da copiosamente durante esta estación de Cuaresma, que es una estación llena de riquezas porque la Iglesia misma nos trae en ese eterno presente de Dios la vivencia de todo ese sacrificio de Jesús, el desierto de Jesús mismo entre nosotros, que es esa tristeza de nuestra naturaleza caída y al mismo tiempo esa alegría de la esperanza para aquellos que lo van a seguir y se van a salvar. Y todo esto se vive durante la Cuaresma porque es un Jesús que nos enseña a ser hombres santos y que nos muestra el camino de cómo hacerlo y que tiene conocimiento de lo difícil que es nuestra naturaleza para aceptar la dificultad de trabajar arduamente por esa santidad, y al mismo tiempo conoce también el Señor las contradicciones que hay en nuestra naturaleza humana y la sed del Espíritu por obedecerle a Dios, ese conflicto que hay entre los dos siendo la misma persona. Y todo esto es lo que el Señor en la Cuaresma nos enseña a superar, que nos enseña a mejorar, porque obviamente que
la medida que Dios nos da en la Cuaresma es la medida total, ¿no? Él nunca da cosas parciales, nos da todo. Eso quiere decir que en una sola Cuaresma nosotros pudiéramos santificarnos, si quisiéramos, porque cuando uno dice si quisiéramos, a veces se encuentra con situaciones humanas tan graves como esta. Hay personas que tienen un vicio y dicen, yo quisiera tanto dejar este vicio, pero no puedo. Esa es la contradicción humana, porque la realidad es que sí podemos, y de que si queremos verdaderamente lo logramos. Pero es que dentro de nosotros la contradicción que existe es que el peso de la carne, el peso de esta humanidad rebelde y caprichosa, a veces se hace mucho más grande que nuestra intención del Espíritu, que un Espíritu que conoce la verdad y que sabe que es importante alcanzar la santidad, alcanzar la luz, la obediencia, y sin embargo el peso de la carne es tan grande que nos puede en muchos momentos y en muchas áreas de nuestras flaquezas. Y por eso la Cuaresma es precisamente la oportunidad que la Iglesia nos da para que, reviviendo la historia sagrada en la parte más crucial de la vida pública de Jesús, como es su pasión, como es su crucifixión, su muerte y después la gloria de la resurrección, todo esto es la oportunidad que Dios nos da para que entendamos que no es simplemente historia sagrada, que no es simplemente una historia recontada, sino que es adentrarse en el misterio del eterno presente de Dios. Lo más trascendental de nuestra fe es partir de la revelación del Señor cuando nos dice que todo pasará, mas sus palabras no pasarán. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir mucho más que las palabras. Quiere decir que todo lo que Dios hace entre nosotros, lo que Jesús hizo durante sus 33 años, todo, inclusive el silencio de 18 años, entre los 12 y los 30, todo eso, todo ese tiempo, está en el eterno presente de Dios, vivo, asequible. Si nosotros entramos en cualquier área de la fe, estamos entrando en esa realidad espiritual que no se mueve, que no se muda. Con eso quiero decir esto. En esta Cuaresma vivimos muchísimas estaciones de la vida pública de Jesús, que todas acercan a la pasión, están ya preparando la pasión. El fruto de toda esta experiencia es la resurrección, pero vivimos todos ese drama tan increíble de la humanidad de Jesús, que nos trae ese regalo de cómo sacrificarnos para alcanzar lo que Él en su divinidad logra, que es la resurrección. Y este misterio, cuando nosotros entendemos de que está vivo, de que es algo que está presente, de que no es algo que sucedió hace 2000 años, sino de que si yo místicamente recojo todo eso en mi corazón, esta Cuaresma se vuelve una Cuaresma viva. Vivo los misterios desde el Espíritu, porque me adentro en el presente de Dios, en el eterno presente, y así es como se encuentra una experiencia transformante. De la única manera que la Cuaresma puede impactar el alma en una forma transformante es si yo me adentro en ella con la conciencia de que estos misterios son una realidad que está viva y asequible para nosotros. No es simplemente una historia, una memoria, una devoción, algo que creo en fe, y que simplemente al revivirlo me acerca más a Dios por la devoción y por la fe, porque normalmente eso sería un encuentro religioso con la Cuaresma. No es malo, pero es muy primitivo, muy elemental. Dios quiere que demos mucho más que eso, porque como dice San Pablo, ya nos han dado demasiada leche, nos han alimentado de pecho demasiado tiempo y estamos muy grandes para tomar alimento de pecho. Entonces hay que adentrarse a masticar ese alimento sólido ya, que es uno atreverse a meterse en la Cuaresma místicamente para sentir la presencia de Dios, no en una religión ni en una tradición, sino en el espíritu, un espíritu que se siente, que penetra el alma y que le hace sentir a uno la realidad del pecado y la realidad de la redención del pecado, que es precisamente nuestra historia sagrada.
La historia sagrada nuestra no sería sagrada si no fuera transformante, que si no sería simplemente historia. Porque la historia, si usted lee la historia de sus abuelos, la historia patria de Colombia, las cosas que pasaron en la Guerra de los 1000 días, toda la violencia de Colombia, la historia política, no necesariamente es transformante para usted. Eso simplemente es un recuento de lo que ha sucedido en una tierra donde nació. Pero eso a mucha gente ni lo afecta ni lo toca, por mucho que la sepa y que la estudie. No le cambia su vida diaria, no lo inspira a tratar de crear una mejor Colombia, ni tampoco no le dice nada. De pronto inspirará a historiadores o escritores o políticos para utilizar todas esas historias, pero son historias que no son sagradas, no tienen espíritu, no mueven absolutamente ningún corazón, son historias humanas, pero la historia sagrada mueve el corazón. Entonces, ¿por qué razón hay tanta gente en la iglesia que pasan de Semana Santa en Semana Santa, de Navidad en Navidad, todas las estaciones litúrgicas y no se mueve el corazón? Entonces, si la historia sagrada es transformante, ¿por qué esas personas no se transforman? Pues simplemente porque no han entrado en el espíritu de la religión, en el espíritu de las estaciones litúrgicas, porque no se han adentrado en la mística de lo que ofrece Dios en la iglesia a los peregrinos que están siendo alimentados en la iglesia para que alcancen la patria celestial en las alturas de la luz, en la plenitud de la gloria. Y para eso hay que elevarse desde la plataforma de la iglesia, que es como lanzar un cohete. Y esa preparación para lanzarlo es una preparación de combustión. Tiene que haber una combustión tan alta de fuego para que eleve esta alma hasta el cielo. Y esta preparación es dentro de la iglesia, a través de nuestra compenetración con los misterios de la redención que nos trascienden del mundo material al espiritual hacia la luz, a las alturas. Y por eso esta cuaresma tiene que convertirse en combustión, en fuego para nuestra alma, porque así nos eleva un poco más, ya se prepara mucho más ese lanzamiento del alma y el alma está más y más cerca a elevarse hacia Dios. Por eso, quién sabe cuántas cuaresmas Dios nos irá a dar. Puede que esta sea la última y puede también que sea la primera, porque a lo mejor nunca hemos vivido una cuaresma, porque si hemos vivido la vida religiosa sin espíritu, sin mística, si no nos hemos adentrado en el eterno presente de Dios en ninguna Semana Santa, en ninguna cuaresma, nunca lo hemos vivido, y puede que esta sea la primera. Hay personas que han comulgado toda la vida por 20 y 30 años, y un día comulgan por primera vez, porque fue el día que comulgaron con conciencia. Ni siquiera en la primera comunión sabían lo que hicieron, y toda la vida hicieron cosas mecánicamente, y nunca sintieron nada ni supieron lo que estaban haciendo, porque vivieron una experiencia religiosa. ¿Cuántas personas están casadas y viven 20 años de matrimonio y ni sabían que estaban casadas todavía, porque no habían apreciado ni el esposo o la esposa o el matrimonio, y un día cualquiera se despertaron a través de cualquier impacto en la vida y se dieron cuenta que estaban casados y que el matrimonio era importante? Desafortunadamente muchas veces ocurre eso cuando el matrimonio ya se dañó, o cuando hay una crisis gravísima, o una enfermedad bien grave, o una situación extrema. Entonces aterrizan en el matrimonio. Y eso pasa con la fe. La fe es lo que sucede cuando un hijo tiene que enterrar a su madre y nunca le demostró su amor y la trató mal, hizo cosas que no debía y ya no puede hacer nada y está en un ataúd. Entonces en ese momento crece el amor a la madre. Y el Señor nos quiere enseñar a nosotros de que este tipo de acciones se deben remediar en vida. ¿Y cómo se remedian en vida? Las estaciones litúrgicas son una enseñanza para que nosotros en vida solucionemos nuestra eternidad en el Espíritu, para que nosotros nos preparemos para adentrarnos a la plenitud de las gracias, de los dones del Espíritu. Esto es lo que Dios quiere darnos a nosotros, y precisamente la iglesia hace eso. Eso es lo que la iglesia hace. La iglesia es esa plataforma de lanzamientos del alma, que es como una nave que va cruzando por estas aguas del mundo, invitando a las almas a que suban a ella, y dentro de esa nave las prepara para adentrarse en el océano de Dios, en las aguas profundas del Señor. Es como si estuviera pasando por un río bien borrascoso para entrarse al mar, y está llamando a las almas a que se suban. Esa es la iglesia, y nosotros tenemos que
descubrir dentro de esta iglesia todos estos regalos tan inmensos que Dios nos da. Ahorita estamos viviendo este don cuaresmal, y el don cuaresmal es que la misma palabra suena a arena, suena a desierto, suena a algo donde uno tiene que resolver una cantidad de elementos naturales que lo elevan a lo sobrenatural, que es el sacrificio, es un elemento natural. El sacrificio, la penitencia, el ayuno, la mortificación, todo eso es natural. Pero siendo tan natural, es una plataforma para lanzar el alma al mundo espiritual. Porque una de las gracias más grandes sobre el sacrificio, la penitencia, el ayuno, la mortificación, es que ata la carne en obediencia al espíritu. Y la carne no puede apetecer nada de lo que le gusta, la tiene sometida a obediencia. Entonces los apetitos quedan atados a la obediencia del espíritu. ¿Y qué sucede con eso? Que se fortalece el espíritu. Uno de los ejemplos de eso es cuando Jesús se encuentra con los apóstoles y un caso en el que no habían podido exorcizar a una persona que estaba posesa. Y Jesús exorcizó a esa persona y luego se cuestionaron todos. Tanto la persona involucrada como los apóstoles mismos se preguntaban, ¿y estos por qué no pudieron si ellos tienen el don de hacer eso y lo han hecho antes y todo esto? Pero Jesús explicaba que esos espíritus eran muy difíciles para sacar y se necesitaba ayuno y oración. Pero esta enseñanza es una enseñanza extremadamente importante y profunda por lo sencilla que se presenta. Que las cosas de Dios siempre se presentan en pequeñas frases, en pequeños ejemplos, pero son fuerzas gigantescas y nosotros las entendemos desde el Espíritu. Eso quiere decir, la Cuaresma es un momento en el que nosotros podemos sujetar todos nuestros deseos, ambiciones, incertidumbres, apetitos, someterlos a una obediencia extraordinaria. Entonces, hay personas que no pueden someter su carne al ayuno de comida porque tienen condiciones de salud. Y entonces tienen que convertir lo que en ese caso sería un ayuno de comida, tendría que convertirlo en un ayuno de otras cosas. Y seguramente cada uno de ustedes como católicos que han oído 50.000 fórmulas de ayunar, que hay gente que no habla determinados días de la semana, otros que no hablan por teléfono, otros que no tienen vida social durante toda la Cuaresma, otros que no se entretienen con nada, no ven televisión, ni cine, ni leen nada para entretenerse. Hay muchísimas formas de ayunar. Cuidan su lengua de no criticar ni juzgar a nadie, ni participar en comentarios que envuelvan a otras personas, y tantos ayunos que hay, y los sacrificios que uno tiene que hacer, y las mortificaciones, la abstinencia. Es todo esto, siendo tan natural, fortalece el estado sobrenatural del hombre, que es su alma. Y cuando el alma se fortalece, entonces el alma se compenetra místicamente en el misterio de la liturgia. Si yo quiero empujarme con mucha fuerza hacia la Cuaresma, adentrarme en el corazón de la Cuaresma y montarme más en esa nave de la iglesia, adentro de ella, me toca hacer sacrificio, penitencia, ayuno, mortificación, abstinencia. ¿Por qué? Porque si yo trato de hacer eso en seco, así, con una carne bien pesada, bien caprichosa, bien cómoda, de esas llena de lamentos y de preocupaciones y de incertidumbres y de ideas y de cosas y de apetitos y de pereza, tantas cosas que hay envueltas en la carne. Y si trato desde ahí hacer un encuentro espiritual en la Cuaresma, meterme en la oración, tratar de sentir más al Señor, eso es casi imposible, es muy difícil, porque ¿cómo se va a hacer eso si la carne está tan pesada, tan llena de placer, tan alimentada, tan contemplada, tan cómoda? Entonces esa carne así no reacciona al espíritu. Mucha gente se preocupa de que se les baja el nivel de oración, se les baja el nivel de piedad, se les baja la piedad, se les bajan muchos niveles dentro de su propia religión.
Y generalmente la causa de eso es la carne, que está muy pesada, muy pesada. Y eso, lo que sucede con la carne pesada es que ahí es cuando entra la confusión en el hombre, porque desde la carne no se puede solucionar mucho. La carne, es decir, el hombre que está pesado en la carne se confunde fácil, pierde su temperamento fácilmente. Es una persona que en un momento dado reacciona así, hiere a otra, y porque mantiene por dentro una corriente toda alterada, porque pues está mal, tiene la carne demasiado contemplada, está demasiado lleno de sí mismo, y ese tipo de persona así está siempre como tiene una fibra adentro que no está en paz. Entonces en algún momento muerde, voltea y muerde, y hace algo así, y por dentro tiene una murmuración constante, es una carne hinchada. Y esa carne, por mucho que rece, que la rodilla a hacer cosas espirituales, no reacciona espiritualmente. Usted la puede mecanizar y ponerla a rezar, porque la carne tiene que obedecer. Si usted arrodilla esta carne y la pone a rezar, reza. Si la pone 10 horas ante el Santísimo, ahí se queda estática, a la mujer hasta ni parpadea, porque es animal, obedece. Yo conozco gente que se sienta frente al Santísimo 5 horas y luego salen, le faltan de la caridad a otro, pero así, como nada, porque tenían un animal arrodillado allá y lo dieron orden de que se quedara ahí, pero el corazón nada que estaba ahí, ni el ser interior ha hecho nada en relación a Dios, sino que es un animal que le dan órdenes, y eso. Y precisamente la Cuaresma es para nosotros elevarnos por encima de este animal, de esta carne, que es una carne tan sofisticada, porque nosotros, por la inteligencia que tenemos, podemos en un momento dado engañarnos con el animal y creer que porque colocamos el animal en cierta posición y hacer determinadas cosas, pues que entonces ahí estamos como santificados. Y resulta que si no le ponemos cuidado a nuestras obras, las acciones, nuestra conducta, lo que sale de nuestra boca, los sentimientos, las murmuraciones, si no nos damos cuenta de eso, nos engañamos completamente, porque solo nos acordamos de que el animal lo arrodillamos, que lo pusimos a recitar cosas, que lo pusimos a leer cosas, que el animal conoce un poco de cosas, y ahí pensamos que hemos hecho mucho, que nos hemos adentrado en Dios. Nada que ver. Ahí no hay nada, absolutamente nada. Y lo que sucede con una persona que vive la religión desde el animal es que es una persona de mucho juicio, tiene un juicio durísimo contra los demás, es escrupulosa, y vive a toda hora pendiente de lo que el otro está haciendo mal con relación a la religión, para juzgarlo y caerle con toda la ley. Eso es normal de una persona que vive la religión con el animal y no con el espíritu, porque el espíritu, la persona que vive la religión en el alma, lo último que hace es fijarse en lo que el otro está haciendo mal, sino que siempre está poniéndole guardia a sí mismo, asegurándole que no hace las cosas que no debe. Y lo demás, ora, intercede, ama a los que están mal, a las personas que son obviamente personas en problemas, y que cuántas veces nosotros mismos no vamos a estar en situaciones así, caídos, con problemas. El diablo nos puede ganar muchas batallas a nosotros. No es fácil que nosotros podamos vivir una vida en Dios, viviendo con Dios, y no tener un ataque que nos pueda tumbar, porque estamos luchando con espíritus, y esta lucha con espíritus es una realidad. Ten en cuenta que la gente que vive la religión desde el animal racional, le queda muy difícil manejar la realidad espiritual, de espíritus. Esto le queda muy difícil. Usted ve eso inclusive dentro del clero, especialmente hoy en día, por este materialismo, relativismo, por todos estos movimientos de la nueva era involucrados dentro de la religión. Y hay muchos sacerdotes que del mundo espiritual nada que ver, inclusive todo lo consideran natural, y no existe ni el diablo, o sea, ni la condenación eterna, el infierno tampoco, no existe prácticamente el pecado, sino la misericordia de Dios, y ya. Y esto es muy común a veces hasta en el clero. ¿Y por qué razón sucede eso? Porque es carne, el animal racional, religioso, eso es, el fariseo, el evangelio. Y esto es más común eso que la persona espiritual. La persona espiritual es muy escasa dentro de la iglesia, tristemente, pero es verdad. Y esto pues debe caer como una piedra a mucha gente, especialmente a la gente religiosa, porque es como una ofensa.
pero no debe ser una ofensa, debe ser una exhortación, para que no se vayan a atrapar en la religión y se vayan a condenar o a quedar en un purgatorio bien espantoso. Ustedes saben que en el infierno hay mucha gente religiosa, mucha, y se condenaron por su lengua, se condenaron por las murmuraciones del corazón, se condenaron por su maldad, porque es decir, dentro de esta religión hay gente muy mala, muy maldadosa, que desde esa religión atacan a la gente y le hacen daño en la misma iglesia. Esos son los que más mal le dan ante el Señor, esos ante el tribunal del Señor, Dios mío, esos son los juicios más severos, porque al que más se le da y al que más sabe, más duro le van a dar por lo que no hizo. Entonces, y no estamos hablando de un Dios castigador, sino que es natural el encuentro con eso. Es como decir, si una persona le han avisado de que hay un incendio a 2 cuadras, de que el humo que hay es increíble, que hay una cantidad de situaciones ahí que atentan contra la salud de una persona que tenga asma o que tenga un problema respiratorio o de bronquios y todo eso, y sin embargo así, advertido, con conocimiento, sabiendo todo, se va para allá, a caminar por allá, y luego cae enfermo en el hospital, asfixiado, hasta le puede morir, se puede morir fácilmente, y le habían dicho, le habían contado, y no hizo nada y se fue. Eso es exactamente como se condena a la gente, se le dice exactamente cómo se puede condenar, qué es lo que tiene que hacer, se puede enfermar, le puede caer al alma tal y tal mal y se puede condenar. No, se van, siguen por ahí y al final, sorpresa, condenación. Y así es, no porque Dios lo condenó, no porque Dios sea un Dios castigador, sino que es que eso es lo que nosotros debemos aprender. Hay gente que vive de sentido común y lo hace muy bien y se defiende de las cosas naturales perfectamente. Navega por entre este mundo como un gran conductor y tiene éxito, pero en las cosas del espíritu no conduce nada, absolutamente nada, porque no tiene conciencia de que hay otra dimensión, que nosotros tenemos que vivir coherentemente con las cosas materiales, con el mundo material, que es la dimensión del espíritu, y tanto es cuerpo el alma como el cuerpo físico, y tanto existe el alma en la dimensión del espíritu como el cuerpo en el mundo material, y si nosotros no entendemos eso, todo lo del espíritu lo vamos a tener accidentado. Y en el momento que aparezca esa plenitud del espíritu y la materia cese, ya el alma es un alma accidentada, porque eso es lo que sucede. Y hoy que estamos acá en presencia del Señor sacramentado, que es una oportunidad tan grande que Dios nos da, esta oportunidad extraordinaria de tener a un Dios vivo entre nosotros, que nos ilumina, que nos llena el corazón de sabiduría, para que nosotros podamos darle cambios a la vida trascendentales y adentrarnos más en la luz y encontrar el verdadero destino de nuestra alma, de nuestro ser, que es encontrar más luz, más Dios, más santidad, acercarnos, adentrarnos más a Él. Eso es nuestra realidad, no hay ninguna otra realidad. Lo demás es todo el animal, un animal racional que come, que duerme, que busca complacerse, que busca realizarse como animal y que busca en el mundo material todas estas apetencias, complacencias, y eso es otra dimensión. Pero esta dimensión de Dios que nos encontramos aquí en este momento, y con esto no digo que la otra no es de Dios, porque el animal nuestro es de Dios, la vida natural es de Dios, todo Dios nos lo ha dado, pero como estamos hablando del espíritu, estamos hablando de cómo dejar de tomar leche de pecho y entrar en la comida sólida, el alimento sólido, que es elevarnos al espíritu para que todo lo que hemos recibido ya del Señor se pueda elevar, no solamente hablando místicamente, sino de que se transformen las cosas naturales. Porque miren ustedes que cuál es el resultado verdadero de una espiritualidad que tiene crecimiento. Es el corazón sincero, el corazón amable, el corazón que empieza a encontrar paz y a encontrar gozo. Ahí es donde empieza a habitar Dios. Dios se manifiesta en el gozo, en la paz, en la sinceridad, en ese corazón que ya es un corazón que está ahí no para juzgar, no para criticar, no para perseguir a nadie, no para estar lleno de murmuraciones, no para envidiar, nada de eso, sino que está ahí para convivir la experiencia de vida con cada uno en Dios, que es en el amor. No es fácil vivir en el amor
con todos los seres humanos que nos rodean, porque precisamente la prueba más grande que tenemos es superar los obstáculos que tenemos para amarnos los unos a los otros. Normalmente es más fácil amar a la gente que no nos causa ningún problema y que encima de todo pues nos apoya, nos admira o nos da esperanza en todo su comportamiento, en su conducta. Es muy fácil hacer eso y es muy difícil pues aceptar seres humanos que no nos apoyan, no nos admiran, no son una inspiración para nosotros ni nos dan esperanza. Ahí es donde está la prueba más difícil, porque el sentido verdadero del amor de Dios no es amar por lo que recibimos, sino amar por lo que damos. Es decir, que nuestro amor sea ese entusiasmo que tenemos al dar sin condición, sin importar si la persona a quien le damos nos ama o no. Pero nosotros estamos en un espíritu de servicio en el que estamos dándole a todos y no nos importa si esas personas voltean y nos dan una puñalada, ¿no? Porque la realidad es que no se les dio para que nos amaran, sino que les dimos porque los amábamos, y eso es suficiente. No hay necesidad de buscarle otra salida al acto de amor. Las obras del amor son el espíritu de servicio. Esas son las obras del amor. No pueden existir obras de amor sin un espíritu de servicio incondicional, porque ¿de dónde las vamos a sacar? Si tenemos que hacer algo para poder ejecutar una obra de amor. Si yo actúo en las obras del amor es porque hice algo. Entonces, ¿de dónde viene ese hacer algo? Del espíritu de servicio. Ustedes se dan cuenta, generalmente una persona que tiene mucha paz en el corazón, que está llena de amor, es incansable en su servicio. Siempre está dando. No se acuerda nunca de lo que da, porque lo da todo con amor. Y ese es el espíritu que Dios nos llama a tener en la iglesia, el espíritu de servicio, porque ahí es donde nosotros somos instrumentos de Dios, vasijas que pueden llevar ese tesoro del Espíritu Santo, que nos inspira constantemente a hacer lo que Él quiere. ¿Cuántas veces sentimos nosotros ese abatimiento, esa pereza tan increíble de ir a hacer algo que sabemos que tenemos que hacer? ¿Y cómo actúa esta carne pesada contra esas acciones? ¿Cuántas veces no hemos tenido la intención de tomar un teléfono y llamar a alguien a pedirle excusas o a saludarlo, o a compartir con alguien que sabemos que tenemos que hacerlo? Y sin embargo nos inunda una pereza, un abatimiento, la carne pesada no nos deja actuar en el amor, no nos deja actuar en las cosas que son importantes. Y por eso hay que tener tanto cuidado en las disciplinas que tenemos, que ojalá no sean solo en Cuaresma. La Cuaresma es como los olímpicos de la disciplina. La Cuaresma son los olímpicos donde llegan los atletas del espíritu a fortalecerse con el sacrificio, la perfecta continencia, las altas disciplinas, los sacrificios en todos los niveles, hasta la mortificación. Esos son los olímpicos en la Cuaresma, y encontramos en esos olímpicos esa carrera por la santidad, esa carrera por adentrarnos más en Dios, pero para eso necesitamos superar toda esta carne, esta pereza, este abatimiento que nos evita actuar en las buenas obras, porque las buenas obras llegan con una sencillez a nuestro corazón, porque es el ala del ángel que nos golpea y nos dice que hagamos algo que es bueno y que necesitamos hacerlo y que es importante para nosotros hacerlo, y es como ese soplo que viene del amor de Dios, que no obliga, que no presiona a nadie, sino que nos ama tanto que nos sopla para que entendamos que es lo que tenemos que hacer, y aprender a recibir la influencia de ese soplo, obedecerle a esa suavidad, a esa ternura de Dios, solamente se logra con perfecta continencia, con sacrificio, con disciplina. Cuando uno tiene una disciplina en que está todo el tiempo cuidándose de lo que va a decir, de lo que está pensando, de lo que está sintiendo, de lo que está comiendo, de su comportamiento en general, su conducta en general, de hasta lo que está vistiendo, porque le toca ponerle espíritu a todo, y esto lleva al hombre a ablandarse, a espiritualizarse, a llenarse de amor, a desocuparse de sí mismo, a llenarse de Dios, y ahí actúa el Espíritu Santo en nosotros. Y entonces todo esto que estamos dando, lo estamos dando simplemente porque amamos.
Y no lo estamos dando simplemente porque es bueno darlo, y porque es importante darlo, y porque trae muchos beneficios darlo, y porque así consigo la atención de la gente, y porque así pues quedo bien con Dios. Nada de eso, porque eso sería simplemente una acción humana del animal, que es interesado. Usted sabe, el perro está oleando la cola cuando busca algo, y cuando lo encuentra la olea más rápido todavía. Por eso no podemos convertirnos en ese perro y tener esa cola así, en esa forma. Tenemos que superar el animal, ¿no? El animal hay que superarlo y elevarnos al espíritu a través de que el amor sea el que reine, y que se haga no por apetito, ni por interés, ni por calcular los beneficios, sino porque lo hacemos, porque lo sentimos que es lo que tenemos que hacer. Sí, y en ese momento, cuando uno aprende a hacer eso, comienza a crecer espiritualmente. Esta es la única manera. De lo contrario, crecerá religiosamente, que eso es una deformación, que eso es el fariseísmo. Crecerá en aspectos del animal. Hay animales extremadamente preciosos. Hay gente que se la pasa cuidando el animal todo el día y son de exhibición, pero el corazón lo tienen podrido. Entonces, tenemos que gastarnos todo el día cuidando el espíritu, el alma, porque cuando se cuida el alma, el cuerpo es precioso también, porque el alma se encarga de cuidar el cuerpo. Un alma saludable, un cuerpo perfectamente cuidado, porque el ser superior en nosotros, que es el espíritu, se encarga del inferior, que es la carne. Entonces, qué fácil queda para el alma cuidar la carne perfectamente, cuando el alma tiene la sabiduría, y el cuerpo humano, la parte inferior nuestra, tan solo tiene la inteligencia. Y nosotros tenemos que, esos instintos, sentidos y razón que operan a través de nuestra inteligencia, si no están sujetos al espíritu, entonces no tienen la sabiduría y la fuerza de Dios para que toda esa naturaleza animal se convierta en un don, en un servicio, en una vasija, en un instrumento que actúa en el amor de Dios. Entonces hay que conquistar todo eso, hay que redimir todo eso, hay que transformar todo eso, y en esa forma actuamos desde el espíritu y nos encontramos con que Dios nos va transformando en una forma tan sublime y tan increíblemente silenciosa y perfecta, que sin darnos cuenta nos convertimos en una mejor persona. Nos convertimos en una mejor persona. Y les cuento que cuando una persona se convierte en mejor persona, nadie ni se da cuenta. Porque lo más hermoso de la humildad y de la espiritualidad es que es invisible. ¿Sí? Entre más espiritual una persona, más convertida, menos impacto causa en los demás. ¿Sí? Se vuelve una persona que para los demás es como insignificante casi. Es como alguien que no causa ninguna impresión especial. ¿Sí? Los santos más grandes que han pasado por la tierra, casi nadie los conoció. Y es que a no ser de que tuvieran misiones extraordinarias, de lo contrario pasan desapercibidos los santos, porque el santo no asume nada, no presume nada, sino que vive una vida en el espíritu y el espíritu la lleva. Como el espíritu es invisible de por sí, las obras se hacen perfectamente invisibles y son perfectamente efectivas, porque no fue para glorificar absolutamente nada, sino a Dios, y Dios se lo lleva todo en silencio. Por eso se dice la palabra: si tú haces alguna obra de amor, pero la anuncias, haces que los demás sepan, ya recibiste la paga. O sea, las obras únicas que se vuelven eternas son aquellas que se hacen en silencio. Yo hago lo que tengo que hacer en el silencio de Dios, sin hacer alardes de nada. Entonces, ¿cuáles son las obras de amor más grandes? Aquellas que hice, y las hice tan bien que son invisibles, pero son perfectamente efectivas. Y esto es donde está Dios. Dios no está sino en eso. En otro no está sino el espectáculo humano, el protagonismo, toda esta vanidad. Y lo más hermoso de lo que nosotros recibimos espiritualmente de Dios en nuestra iglesia es que nos enseña a volvernos esas personas invisibles, para que las obras nuestras sean eternas, y para que un día de tanto vivir obras eternas quedemos en la plenitud de la eternidad, porque en eso nos convertiremos. El hombre se convierte en sus obras, en eso se convierte. Entonces, si nuestras obras son invisibles, son
de esa sutilidad de Dios, donde el Espíritu silenciosamente actúa con amor, sin interés, entonces todo se vuelve eterno para nosotros en la luz, y al final estaremos en el edificio que construimos con nuestras obras. Eso es lo que Dios quiere que tengamos claro. Entonces la Cuaresma es un escenario donde Dios coloca a todos los actores perfectamente para que nosotros reactivemos esa realidad espiritual de la pasión del Señor, del encuentro con la redención y la resurrección, y nosotros entremos en ese drama, porque Él, como es el director, Él es el escritor, Él es el drama mismo. Si nosotros nos entramos dentro de la obra, somos parte de la obra y finalmente la vivimos, y la estamos presentando a todos los que quieren conocer a Dios, porque ahí estamos nosotros actuando dentro de un escenario que es el único que es real, el único, es el drama de Dios entre los hombres, es la obra de las obras, y eso estamos en el escenario de Cuaresma, y Dios nos llama a actuar, porque Él nos ha mostrado cuál es nuestro papel, y el papel nuestro es convertirnos en otro Cristo. Ese es nuestro papel. Entonces, ¿cuál es el papel nuestro? Tenemos que vivir el drama de Jesucristo en la pasión, cruz, muerte y resurrección como otro Cristo. Entonces tenemos que adentrarnos en una pasión de nuestra vida, en morir al pecado, adentrarnos en rechazar al mundo, y el mundo, por mucho que nos haga y nos persiga, no nos puede cambiar el corazón, que es el Calvario. Y luego adentrarnos a morir a sí mismos de verdad y morir al pecado para crucificarnos con el Señor y volvernos otro Cristo, y confiar plenamente en que el Señor así nos resucita en el último día, que es obviamente al entrar en la plenitud del mundo espiritual, entraremos a la luz en la resurrección, porque así será como el Señor nos lleva hacia la luz si vivimos con Él. Voy a pedirle al Señor su palabra para que en esta palabra cerremos todo lo que aquí hemos meditado. Y les voy a leer el libro de los Números, en el capítulo 8, desde el versículo 1. Dice así: el candelabro de oro. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: cuando instales las lamparillas, estas 7 lamparillas permanecerán encendidas en el frontal de la parte anterior del candelabro. Y así lo hizo Aarón. En el frontal de la parte anterior del candelabro instaló sus lamparillas como el Señor había mandado a Moisés. Y la hechura del candelabro era de oro macizo, desde su pie hasta sus flores eran de oro macizo. Hizo el candelabro según el modelo que el Señor mostró a Moisés. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues le damos gracias, Señor, lo bendecimos.